Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso tengo que darle las gracias a nuestro amigo José, que nos ha pedido una película que llevaba muchísimo tiempo sin ver, por lo cual en este caso va a ser muy agradecida la parte de hacerme volver a ver la película, porque creo que es una fantástica película. Por supuesto, darle las gracias de parte de la revista Acción Cine por habernos elegido para esta importante labor, para hacer esta crítica. En segundo lugar, más agradecido todavía por mi parte por haberme elegido a mí para encargarme y confiar en mi persona para encargarme de esta videocrítica. Y en tercer lugar, por supuesto, muchísimas gracias por hacerme ver una película que no es fácil de ver. No porque sea complicado, el tema es muy interesante, pero no es una película que estuviera muy disponible hasta no hace mucho. Gracias a Dios tenemos plataformas de streaming y en este caso, siendo cine español, la tenemos en Flixolé. Y no es una película sencilla de conseguir ver porque no estaba disponible hace tanto tiempo y ahora por fin se puede disfrutar en alta definición, más o menos. La calidad de imagen es magnífica, la tenéis en Flixolé y os la recomiendo enormemente porque es una película que demuestra, una vez más, esta pelea es ridícula, se está haciendo muy cansada, de verdad, chicos. Yo entiendo que tengáis discusiones con que nos guste el cine más comercial, español, o que nos guste, pero cine español no es un género. No es un género, es una nacionalidad. Es de donde viene el producto. Ni más ni menos. Cine español hay de todos los géneros. Siempre lo ha habido. Esta película es buena prueba de ello. Siempre lo ha habido. Y creo que nuestro amigo José lo sabe perfectamente. Por eso la ha elegido. No es algo que venga de... es que siempre hacemos comedias. Mentira. Yo siempre recordaré una frase de una película que a lo mejor a alguno no le hace mucha gracia y demás, por el motivo que sea. Pero bueno, yo recuerdo cuando decían aquello de otra españolada, y decían, pero ¿qué quiere usted que hagamos? ¿Una hungarada? ¿Una americanada? Somos españoles. Y tenía razón en cierto sentido ese personaje diciendo aquello, porque lo que estaba señalando es que somos de un país y tendremos que hacer las películas de España, no vamos a hacer las películas de Suecia. Es lógico. Con nuestra idiosincrasia y con un componente muy europeo en el fondo que hizo posible que España se convirtiera en el plató de Europa y que hizo posible que a finales de los 60, mediados finales de los 60, casi desde un poco antes, desde principios de los 60, cuando empiezan a venir las grandes superproducciones de Hollywood, y tenemos aquí rodajes importantísimos, hasta, yo siempre me acordaré, 55 días en Pekín, la gente, los madrileños haciéndose pasar por chinos, que es algo que sigue siendo fascinante a día de hoy. Es una película que me encanta, 55 días en Pekín. Nos convertimos en ese rincón donde la gente venía a rodar y donde se montó una industria brutal, magnífica para el cine de género, donde había coproducciones hispano-francesas, hispano-italiano-germanas, hispano-germanas, todo rodándose muchas veces en el sur de Estados Unidos, pero por toda la geografía de nuestro país. Y eran producciones españolas también. Yo siempre recuerdo que la película que más entradas hasta la llegada de 8 apellidos, creo que fue con 8 apellidos vascos, la película que más entradas había vendido, entradas, no taquilla, porque evidentemente era otro tiempo, creo que era por un puñado de dólares. O sea, estamos hablando de... esa película se considera española. ¿Por qué? Porque era coproducción como esta. Esta película se considera española. Y en el caso de por un puñado de dólares, o el cine, el spaghetti western, los peplum de aquella época, es que había directores españoles, productores españoles, actores españoles por un tubo, y esta película le pasa algo parecido. Esta es una antesala, un antecedente de todas aquellas coproducciones, cuando España, a mediados de los 50, viviendo en una terrible dictadura, pero empieza a abrirse al mundo exterior y empieza a permitir que nos lleguen cosas de fuera y que en este sentido, y que nosotros ya no éramos autosuficientes, no queríamos ser autosuficientes, y que nosotros empezamos a salir un poco fuera.
Y así surgen posibilidades como esta película. Y a nivel político era horrible porque era una dictadura, y a nivel social teníamos muchos lastres, muchos problemas. Por supuestísimo que sí. Pero a nivel cultural hay pocas décadas mejores de cine en nuestro país que los 50 y los 60. Eso es... o sea, la carrera de Berlanga despega entonces, la carrera de Bardem despega entonces, la carrera de este director despega entonces, la carrera de tantísimos actores, de tantísimos guionistas, de tantísima gente de talento, la carrera de Buñuel, aunque fuera de España en muchas ocasiones, pero con sus regresos y con sus películas en Francia. Buñuel era español, aunque rodase en Francia, y con muchos actores nacionales también, y también rodó aquí, por supuesto. Todo eso, hay muy pocas décadas tan buenas para el cine español como son los 50 y 60. De hecho, posiblemente si yo hiciera una lista de las 10 mejores películas españolas, 5 o 6 son de esos años de calle, porque es imposible no mentar a 2 o 3 de Berlanga y más de una película tipo Muerte de un ciclista, o en cualquier género, porque Muerte de un ciclista es más drama, pero y con un punto de thriller, y luego están las comedias de Berlanga que entran dramáticas también porque tienen muchísimo drama y muy mala uva, y luego estaba esto que es policíaco puro, y así con todo, y había de todo, y había cine religioso, por supuesto, pero también había películas más en la vertiente de no cine de acción quizás, evidentemente, pero sí cine tipo de aventuras, porque empezaron las coproducciones. Había de todo, y había películas como cómicos, y despreciar el cine español por ser español no es lo correcto, y creo que es algo erróneo. Con lo cual, por favor, ahórrenselo cuando vayan a ver esta película, si no les interesa lo entiendo, pero lo que tengo aquí, porque le he traído porque los nombres de algunos actores, lo siento en el alma, me cuesta un montón porque son alemanes. Aunque la película, y lo ven en los títulos de crédito al inicio, pone muy claro, Chamartín Studios, está producida por Chamartín. Y están los productores, y en la banda sonora, y en la fotografía, en parte de ella, y en los diálogos, la adaptación de diálogos. Estoy hablando de El Cebo. Cine policíaco, un thriller al uso, un thriller que tiene muchas ramificaciones y que yo creo que influye en cierta medida en el cine de asesinos en serie, en gran cierta medida. Tiene detalles muy siniestros. Una película dirigida por el gran Ladislao Bagda, director de Marcelino Panivino, sí, director de Marcelino Panivino, pero también del Cebo. Y una película que en 1958 nos da una vuelta de tuerca a un género que Hollywood manejaba muy bien, evidentemente, este tipo de películas, que no estábamos tan acostumbrados en Europa, que es una coproducción hispano-suiza, y que tiene todos los elementos para ser una película que incluso a día de hoy te atrape y digas, joder, es que está muy bien todo. Guión, interpretación, diálogos, desarrollo, planificación, fotografía, música, todo funciona porque la película es muy buena y no tiene más misterio. Yo imagino que José por eso nos la ha pedido, por su influencia posterior, influencia que se puede notar en cualquier cine. De hecho, si están viendo esta película, es una revisión en cierta medida. Y antes de decirlo, vamos al tema principal. Esto va a ir con spoilers. Por favor, si no han visto El Cebo, que es posible o probable que no la hayan visto, lo lamento, véanla, ya saben dónde. Pueden verla legalmente, no hay ningún problema. Además, en magnífica calidad. Véanla. Y cuando terminen de verla, es muy cortita, apenas dura 90 minutos, 91 minutos, algo así. Vuelven y hablamos de ella. Pero si no la han visto, es el momento de parar. Porque esta película, lo que uno no puede parar de pensar cuando la está viendo, es en M, el vampiro de Düsseldorf. Ahí están sus raíces. Y más rodándose en los cantones suizos, teniendo tanto que ver con una cultura germánica, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucho de ese cine, de ese cine casi de terror y de esa investigación en busca de un asesino, que nos deja entrever que ya sabemos que el concepto de asesino en serie no surge hasta un par de décadas después, pero sí es verdad que cuando se está investigando estos casos se sabe,
Y aquí hacen un análisis, un perfil psicológico digno de Mentes Criminales, de esa serie que todos conocen, en el que examinan perfectamente la psique del asesino y lo describen a la perfección, y es un trabajo policial, en una época en la que no había... no podían analizar el ADN, ni cosas por el estilo, todas las pijotadas científicas en plan CSI, que en CSI también se flipan un poco, evidentemente, es una serie de televisión para dar espectáculo, pero aquí era más trabajo detectivesco, perfil policial, psicológico, investigación, paciencia... mucho trabajo, y tiene mucho que ver, porque es un asesino de niñas, tiene mucho que ver con M, el vampiro de Düsseldorf, porque juega a lo mismo, y es un asesino que atrae a sus víctimas para poder luego asesinarlas. Por motivos distintos, y siendo M bastante superior, primero porque venía del expresionismo alemán, y segundo porque el final de M es una burrada muy seria y es una maravilla. O sea, el final de M lo estás viendo y estás diciendo, no me lo puedo creer que estemos en la década a inicios de los 30. Ya le gustaría a muchas películas acabar con el empuje con el que lo hace M, el vampiro de Düsseldorf. Y sin embargo, esta película es su gran deuda, es un pelín más blando al final. Y eso le acarrea la sensación que te deja decir... porque no está basada en una novela, sino que uno de los guionistas de la película, y aquí es cuando empiezo a mirar nombres, porque son nombres que yo personalmente no conozco, no los tengo tan controlados. A Ladislau Bagdassi, que era de nacionalidad húngara, pero hizo gran parte de su carrera en nuestro país. Aquí está. Friedrich Dürrenmatt, que es el guionista, no lo he pronunciado bien, ya lo sé, es uno de los guionistas, otro era el propio Bagda, es el que creó la historia, pero al mismo tiempo que escribía el guión, estaba escribiendo la novela. Lo que pasa es que la novela termina de una forma bastante más agria. Más... bueno, tienen que verlo. No acaba... Tienen que verlo. No es que acabe... Lean el libro si pueden, porque no quiero reventarles el libro, esto es sobre la película, pero el final no es tan común esta. No quiero decir tampoco mucho más. Y cuando lo vean, si leen alguna vez el libro, lo entenderán. Es la historia de que empieza de una forma muy interesante, porque empieza, por así decirlo, a la mitad. Empieza con el descubrimiento de un asesinato, de una niña asesinada en el bosque por parte de un buhonero, un tipo que va vendiendo cosas de pueblo en pueblo, y tiene cuchillas de afeitar y tiene cazos y lo que lleva encima de la mochila. Y entonces cuando llega, se toma 2 anises del trago, ahí, pim pam pum. Es maravilloso lo de los 2 anises, me parece uno de esos gestos que dices, sí, aquí hay un personaje. Y llama a la policía para decir que ha encontrado al asesino. Y nuestro protagonista principal, que es un inspector de policía, que está interpretado por el gran Heinz Rühmann, el buhonero es Michel Simon, se encarga del caso, o intenta investigar el caso, pero está a punto de mudarse. El tipo está a punto de coger un avión, bueno, le queda poco para aceptar un contrato en un país árabe para entrenar a la policía de allí y estar allí por lo menos 5 años. Y entonces el tipo está a punto de marcharse, pero le interesa este caso porque conoce al buhonero de un caso previo y decide investigarlo. Y cuando viaja allí, descubre que todo lo que rodea este asesinato, aunque muy circunstancial, apunta al buhonero. Le señala como culpable. El tipo es muy grande, muy enorme, y todo lo que rodea a la niña a la que mata era que la visitaba un tipo enorme. Se desvió de su camino y no lo recordaba, o decía no recordarlo. Ya había estado condenado un año antes por el mismo policía que ahora le estaba interrogando en parte. La niña tenía restos de chocolate y él le dio un chocolate, y él tenía un chocolate en el bolsillo, una chocolatina en el bolsillo a medio morder. Todo muy circunstancial, pero todo apunta a él. Y el tipo se niega, y lo niega, y lo niega, y lo niega, hasta que al final, pues, cae por su propio peso, entre comillas, y el tipo acaba suicidándose. Lo cual todo el mundo da como, claro, no ha podido aguantar la culpa y se ha suicidado.
Pero hay un pequeño detalle que en la cabeza de este inspector, que está a punto de coger el avión para, creo que es para Jordania, decían, no me acuerdo ahora mismo de dónde iba a entrenar a la policía, dónde había aceptado el contrato, él lo tiene claro que hay algo que le ronda la cabeza, algo en la convicción que tenía el buhonero para decir que él no era un asesino, hay algo que le reconcome por dentro. Y entonces ve unas chocolatinas en el avión, unas trufas, y recuerda uno de los dibujos de la niña y se da cuenta. La niña no comía tableta de chocolate, lo que comía eran trufas. Lo que le daba el asesino para atraerla a su red eran trufas. Eran esas trufas de chocolate, no trufas auténticas, sino trufas de chocolate. Con lo cual percibe que hay algo que no está bien en el caso que ha investigado y decide volver para intentar investigarlo. Pero claro, ha perdido su posición en la policía suiza o en la policía alemana, y al mismo tiempo ha perdido su posición en el país al que iba, a incumplimiento de contrato, y le han despedido. Ya no tiene trabajo y la policía no la acepta de nuevo, con lo cual él decide investigar por su cuenta. Y viajando y descubriendo e investigando con un psicólogo forense, llega a la conclusión de que el tipo que asesinó a la niña volverá a matar, que es un asesino que ya había matado en anteriores ocasiones, que se siente en una posición de inferioridad frente a la mujer, pero como no se atreve a plantar cara a su mujer o a una figura femenina en su vida que le controla absolutamente todo, se enfrenta a niñas a las que sí puede, con las que sí puede y a las que asesina, vengándose así del maltrato supuesto al que le somete su mujer, al que le tiene sometido su mujer, que le cuenta hasta el dinero que le da. Que es un tipo grande, que es un tipo que no habla mucho, que es un tipo que tiene en cierta medida una mentalidad casi como un niño. Si dan cuenta, tiene muchos paralelismos con el personaje de M, del vampiro de Düsseldorf, evidentemente. Ese personaje marcó y es otro de esos puntos en los que dices, un poquito más de originalidad tampoco te habría venido mal, aunque el guión está muy bien escrito. Teniendo ese claro todo eso, siguiendo el camino por donde los cadáveres fueron apareciendo, este ex policía empieza a viajar y descubre que solo hay una carretera que va entre dos localizaciones, por así decirlo, y una sola gasolinera hasta llegar a Italia, prácticamente. Con lo cual decide alquilar la gasolinera y poner un cebo, una niña. Contratar a una mujer del pueblo cercano, que tiene una hija de la edad justo en la que mataron a la niña, y usarla como cebo para detener al asesino, para que el asesino empiece a acercarse a ella. Un plan que empieza a funcionar, pero él lo que no calculaba tampoco era el cariño que iba a sentir por esta niña, el apego emocional y la figura paterna en la que se convierte casi, y la figura de una hija para él, de la figura filial que se convierte ella para él, que no es sencillo porque no se desarrolla una trama romántica, lo cual me parece brillante en la película. La trama de cariño es entre este señor que está solo, que lo ha perdido todo, que está obsesionado, y esta niña que se convierte en una hija para él en estos 3 meses de alquiler de la gasolinera para detener al asesino, y en ese tiempo la va a mantener a su lado y la va a proteger como si fuera su hija, porque ella no tiene padre y él no tiene hija, no tiene nadie, y se encuentran el uno al otro, por así decirlo. Lo cual tiene un momento delicioso al final de la película, que ahora hablaremos de él, porque creo que es una maravilla lo que hace Guman con el papel. A todo esto, claro, hay que decir que Michel Simon es el asesino, Heinz Guman es nuestro detective de policía, la madre de la niña es ni más ni menos que María Rosa Salgado, actriz española, por supuesto. La película está rodada en alemán y tiene algo en italiano, porque hay un personaje, el de la gasolinera, que es italiano y que da mucho juego con ese tipo de personajes. Anita Onbow es la niña, es nuestra querida niña, y la película, bueno, ahí estamos, maneja con estos personajes una aparente sencillez que se mueve en gestos y en detalles más que en diálogos.
tiene diálogos muy interesantes, pero se mueve en gestos y en detalles. Y la película, que estuvo, por cierto, fue readaptada en Estados Unidos porque cambiaron una escena, le pusieron una escena con un actor anglosajón en un momento determinado, pues fue doblada al inglés la película y cambiaron un poco una escena, rerodaron una escena con el reparto, pero sobre todo supuso el descubrimiento de Gert Frobe, que es, todos lo sabéis o todos lo tenéis en cuenta cuando lo veáis, es Goldfinger. Ni más ni menos, de James Bond contra Goldfinger. Pues ese Goldfinger trabajó en el cine español. Esta es la película. De hecho, los productores le vieron en esta película y le ofrecieron el papel de Goldfinger después de ver su papel en El Cebo, y es nuestro asesino. Es nuestro hombre poderoso físicamente, pero mentalmente dominado por un personaje femenino muy fuerte, que es su mujer. Claro, él era su chofer, lo cual hace que la relación romántica nunca... Ella se quedó viuda y la relación romántica nunca han tenido una igualdad porque ella le sigue considerando como un inferior, como un trabajador casi, le controla el dinero, le controla todo, ella es la que manda y él no es nada, no puede ni protestar y no tiene el valor suficiente para dejar a su mujer, con lo cual... Siendo un psicópata como es, porque está claro, y eso también te lo deja claro la película, que el tipo, no toda la gente que su mujer o la persona con la que convive le trata de esta forma y le tiene controlado y demás, se convierten en asesinos. Este es porque es un psicópata y es bastante interesante ver esas escenas que tiene, que por cierto, de nuevo, la influencia posterior, posteriormente las vais a ver reflejadas muchas veces en el giallo italiano. Si ustedes ven Rojo Oscuro, por ponerles un ejemplo, de la que hablamos el otro día en uno de nuestros directos, para mí una de las obras cumbres de Darío Argento, en muchos de sus guiones retorcidos, toma elementos de cosas como El Cebo. Y esa relación entre ese marido y su mujer, o relaciones realmente tóxicas entre un padre y una hija, o entre una madre y un hijo, a personajes que están tocados del ala. Esto es lo de Norman Bates. Norman Bates era malo, hombre, su madre le tenía controlado, como vemos en la serie Bates Motel, hombre, pues posiblemente, pero el psicópata ya venía de serie y el psicópata llegó un momento en el que cucú y se acabó la complicación. Es decir, que no todo es... que la complejidad del personaje está en eso. Y Gert Frobe es nuestro gran villano, y además la película juega muy inteligente, Bagda juega muy inteligente a mostrárnoslo poco, pero no escondérnoslo. De hecho, en cuanto nos dicen los detalles de este hombre, nos lo enseñan. Y nos dicen, este es el villano. Lo importante no es que tú sepas quién es. Esto no es un whodunit, esto no es un quién ha sido. ¿Quién es el asesino? No, ya sabemos quién es el asesino. El importante es, ¿le van a detener? ¿O esto se va a convertir en una obsesión para este hombre y no va a ser capaz de capturar al asesino? Sí os puedo contar que en el libro juega otra baza, por así decirlo. En el libro va más por si realmente existe un asesino o si todo está en la cabeza del detective, aquí interpretado por Grumman, y que en realidad no existe, y que todo que había sido el buhonero y que todo está en la cabeza de nuestro detective. Con lo cual, eso de usarla de cebo y demás, pues es al final no está claro si es real o no es real hasta las últimas páginas. Por eso hay que leer el libro, porque está muy bien y cambia el punto de vista. Y en el punto de vista te das cuenta de que no queda claro en todo el libro si realmente existe este hombre o no existe. Lo trata de una forma muy interesante. Por supuesto, una de las virtudes de Bagda como director es, primero, una economía narrativa sensacional, que en algunos casos puede parecer problemática porque usa mucho un plano casi teatral en el que abarca a todos los personajes y toda la estancia, que quizá es el plano que menos interesa, el más plano, el más lineal de los recursos narrativos, pero también utiliza mucho el picado y el contrapicado, sobre todo cuando está enfocando al asesino, y más en el bosque, ante sus víctimas. ¿Por qué? Porque nos está colocando al asesino primero desde el punto de vista de un niño, de una niña, y siempre en una situación de poder, de él mirando hacia abajo.
que podía jugar mucho más con el punto de vista de él mirando a la niña, pero suele jugar con el punto de vista de la niña mirándole a él. De hecho, en el bosque solemos encontrarnos esos picados y contrapicados dependiendo de la perspectiva que nos encontremos. Por ejemplo, cuando descubren uno de los cadáveres, y hay por allí creo que era un sacerdote por ahí rondando, la cámara no se sitúa en un contrapicado, sino se sitúa en un picado, enfocando a los personajes hacia abajo. ¿Por qué? Muy levemente. ¿Por qué? Porque tienes una presencia de Dios, es Dios viendo a sus criaturas moverse, es ese plano de observación en la que podemos apartarnos un poco, al no tener a la altura de los ojos el punto de vista, podemos apartarnos un poco y juzgar todo el conjunto de lo que estamos viendo, que es uno de los elementos más interesantes de lo que aporta ese tipo de plano, esa construcción plana del contrapicado y del picado. El picado siempre es lo que llamábamos el ojo de Dios. Sí, ya sabemos que no es el ojo de Dios, no siempre es, pero es esa mirada desde lo alto hacia abajo que nos permite ver a los personajes de una forma más global, mientras que la mirada del contrapicado es desde abajo hacia arriba, en la que los personajes quedan como gigantes ante nosotros. Es perfecto para el punto de vista de los niños, pero siempre que colocamos la cámara arriba o abajo, un poquito arriba o abajo, creamos una sensación de desasosiego figurada dentro del espectador, porque no le estamos dando el punto de vista que tenemos normalmente cuando hablamos con la gente, que es mirándonos a los ojos, una altura media y demás. Al cambiarlo, al modificarlo, a veces muy levemente, cuanto más marcado es, más obvio, pero si tiene unos grados solo se nota mucho menos. Es algo que utilizan muchos directores para crear esa sensación como de incomodidad. Para el thriller, para el suspense, es buenísimo, porque al no ser el punto de vista natural te mantiene en tensión todo el tiempo y te ayuda a esa tensión que te tiene que causar la película. El reparto está magnífico, posiblemente tiene esa ventaja de que Gertrude no aparece tanto como podíamos incluso algunos desear, pero lo mantiene en un segundo plano porque sabe que no debe cansar con la imagen. Ya nos ha revelado la verdad. Este es el asesino. ¿Llegaremos a rescatar a la niña? Esa es la clave. ¿Descubrirá el protagonista quién es realmente el asesino? ¿Llegaremos a rescatarla? En torno a eso gira todo. Evidentemente el final aquí es un final muy feliz, en el que justo cuando va a matar a la niña, cuando la tiene sujeta y con la cuchilla de barbero va a matarla, le disparan, lo matan y el asesino queda muerto y la niña queda libre. Y la niña asustada y esa niña maravillosa que tiene esa sonrisa increíble, que es pura inocencia y que creo que ese es un acierto. Anita Umbow es un descubrimiento en esta película, porque esa niña te figura como el culmen de la inocencia. Tú la ves tan mona, tan tierna, con esa sonrisa, con esa mirada de no querer descubrir, de no querer de no haber roto un plato nunca, aunque es un poco trasto y tal. Todo eso tú lo ves en esa niña y la niña lo mantiene con una fuerza brutal, que podía haber ido al camino que quisiera, y ahí está el trabajo de un director también. Me gusta mucho, por ejemplo, cómo maneja las escenas de los actores con los niños, que no son muchas, pero son muy inteligentes. Cuando nuestro protagonista tiene hay un momento en el que la niña empieza a tener contacto con lo que ella llama el mago. Le llama el mago porque le hace trucos de magia, primero con una marioneta, luego le hace trucos de magia, y ella siempre quiere ver el truco siguiente, pero claro, el mago le ha dicho que si dice que le ha visto, dejará de venir y dejará de hacerle trucos. Y ella quiere jugar con la marioneta, quiere seguir viéndolo, quiere que el mago siga apareciendo en su vida, quiere los trucos de magia, porque ha estado muy sola también. No tiene amigos, ha estado marginada. Fijaos en la escena cuando llega al pueblo y le dice a los niños, le dicen, oye, ¿quién es esta niña tal? Y dice un vecino, no, es la hija de tal. Y no quieren jugar con ella porque su madre no es trigo limpio. En ese momento, que la película en solo 2 líneas de guión te define el estatus social de toda la familia y de lo que está pasando ahí, en ese pequeño pueblo, en un pequeño pueblo en el que todo el mundo lo sabe todo y en el que no someterse a los deseos de la gran masa, pues te sitúa en un punto en el que nadie quiere saber nada de ti. Y en ese mundo, en ese mare magnum que rodea a todos los personajes y todo lo que está pasando, en ese pueblo pequeño, esa niña, cuando encuentra al mago, encuentra a alguien que la hace reír. Tiene mucho cariño, como le dice la otra, le quiere a usted, evidentemente, pero el mago le da ese juego, esa ilusión,
que con su inocencia ya ve como algo fantástico. Y esa no quiere confesarlo, porque entonces se descubriría todo y el mago no vendría. Y tiene esa charla maravillosa en la que nuestro protagonista está hablando con ella, Grumman está hablando con On-Bow y le dice lo de... y empieza a tirarle de la cuerda casi con despreocupación. Y entonces, claro, no puedo decírtelo, pero no puedes decirme que... No puedo decírtelo porque si el mago se entera... el mago, claro, hace trucos de magia. Sí, pero no puedo decírtelo. Y ya empieza a tirar del hilo. No, claro. ¿Y dónde es este lugar donde no puedes decirme que quedas con... En el bosque? Y la niña, sí, claro, puedes irte corriendo. Es una niña y no se da cuenta de que la has llevado por el camino que querían para revelarlo. Y la actitud... En vez de presionar, de esa actitud casi laxa, decir, bueno, si no quieres contármelo, bueno, pues nada, no puedo. Pero cómo va sacando la información que busca para descubrir dónde queda con el mago y demás, es magnífico. Y todo eso nos lleva a ese brutal desenlace. Si os digo que hay que tener muy en cuenta la planificación, también hay que tener en cuenta la fotografía que utiliza Bagda, que no es... Primero hay mucho exterior, lo cual es bueno, le sienta muy bien a la película. Y luego, cuando hay interior apenas se nota, pero sobre todo la película maneja muy bien a sus actores y a sus localizaciones en torno a la fotografía. No es una fotografía excesivamente marcada como pueda ser una fotografía expresionista, no busca tanto los contrastes, no busca tanto esas luces y sombras, esos puntos de luz tan fuerte con esas sombras tan chocantes, no juega tanto con las sombras, pero sí... da muchos matices a los grises, sobre todo da una sensación de relieve, de casi tridimensionalidad en lo que está contando. No solo vale con mover a los personajes y darle cierta libertad, aunque a veces pueda parecer un poco teatral, sino también hay que tener en cuenta cómo cómo hacer que la fotografía nos dé una sensación de naturalidad. La escena del pueblo, la llegada del pueblo es una de ellas, la de la gasolinera, la llegada a la gasolinera con el italiano es otra, o incluso los momentos en los que están investigando al principio, en el bosque y demás, o al final. Fijaos en la fotografía, es muy curiosa, muy interesante, no todo el blanco y negro es lo mismo, no todo está igual, y es muy importante cómo esa fotografía realza los grises que rodean la película. Es una película con personajes grises, muy llena de grises, ni todos son buenos. Fijaos, el protagonista es nuestro héroe, está dispuesto a poner en riesgo la vida de una niña de 8 años que casi se la cargan por pillar a un asesino con el que está obsesionado, totalmente obsesionado, y no le importa al principio la vida de esa niña. Luego al final sí, por eso tiene ese gesto tan maravilloso de ponerse la marioneta de nuevo y hablar con ella, porque sabe lo importante que es para la niña y porque la quiere, porque tiene ese cariño, ya ha entrado en su vida. Y aunque la película nos deja ese final abierto de no sabemos qué va a pasar a partir de ahora, si ese hombre decidirá quedarse en el pueblo, vivir con esa familia, si se mudará de nuevo a la ciudad, si aceptará volver a Jordania a trabajar de policía, aunque no sabemos nada de eso, le podemos ver en ese momento en un instante de pura felicidad porque ha protegido lo más preciado que tiene en realidad, que él no lo sabía, que es esa niña, esa pequeña niña. La infancia como algo, como punto de inocencia, bondad, como aquello que es lo mejor de todos nosotros, son los niños, y son aquella tontería de los niños son el futuro, que a veces parece una tontería, pero que en el fondo, narrativa e incluso argumentalmente, tiene muchos momentos que podemos reconocer, es decir, esto está hablando de eso mismo, de que los niños son el futuro, de que hay que proteger a la infancia a toda costa, y hay pocas cosas que nos resulten tan crueles como ver la muerte de un niño. Es algo que nos destroza, porque no tiene que ver, es simplemente esa empatía de humanidad, de especie, es empatía de especie de una de las criaturas que todavía no ha empezado ni siquiera a vivir, verla asesinada. Eso es terrible, eso es algo, o verla muerta, y en esta película juega con esa empatía, con esa sensación de no hemos hecho lo suficiente y ha quedado indefensa una niña y esa niña ha muerto y ahora hay que intentarlo. Pero claro, también está la obsesión, y la obsesión del protagonista le sitúa en ese punto en el que no le importa arriesgar la vida de esta niña si con ello puede detener a este asesino al que le encantaría cazar. El interrogatorio también es buenísimo, cómo lo traza, el interrogatorio inicial del personaje de Michel Simon, del buhonero, cómo está trazado, cómo habla de ello, cómo lo presenta,
cómo sitúa a los personajes. Ahí sí juega con un poquito más de luces y sombras. Fijaros en las sombras de la pared, fijaros en el espacio donde sitúa el interrogatorio. Está casi totalmente vacío, pero es muy áspero, el techo es un poco bajo. Da una sensación de opresión enorme, pese a ser una estancia relativamente amplia, con la mesa y las sillas. Pero da una sensación casi de opresión y de un poquito de vacío. Fijaros, tiene que ver también con el color que tienen esas paredes y con dónde nos estamos colocando. En definitiva, para mí el buhonero, estaba pensando en el buhonero y se me cruza con el buhonero de Resident Evil 4. Quien haya jugado Resident Evil 4 sabe de lo que hablo. En definitiva, el cebo, para mí, que en inglés y en alemán se tituló Sucedió a plena luz del día, más o menos, traducción casi literal, sucedió a plena luz del día, porque los asesinatos suceden a plena luz del día. Me parece una fantástica película a la que solo le fallan esas escenas un poco teatrales. Tiene esos momentos en los que hay la estancia entera, se ven los actores y parece que está rodado como si fuera una obra de teatro, en un set. Y ese final que es un poco complaciente, que es un poco final feliz, que no tiene el valor del final de la novela, que repito, no tiene que ser final triste. Cuando lean la novela lo entenderán, pero tampoco tiene que ser un final feliz. Lean la novela y entenderán a qué me refiero. Es un final muy distinto. Y eso ayuda mucho a esa sensación de... Sobre todo el viaje y la forma de contarlo ayuda también a la sensación de obsesión del protagonista, interpretado por Guman, y de nuestro gran villano, interpretado por Gert Fröbe, en este caso aprovechado más en la película que en el libro. En la película, de hecho, cada vez que aparece, los momentos que aparece son oro puro. Este hombre que apareció en Chitty Chitty Bang Bang, es que es un... Ahora, si entran en su página de IMDb, verán que una de las de estos, saben que les pone 4 películas o 4 trabajos por los que se le recuerda. Uno de ellos es el cebo. Estuvo en Art de París. O sea, un tipo con una carrera más que interesante, aparte de ser uno de los grandes villanos de James Bond. No tengo mucho más que añadir. Es una película para mí, desde Ladislao Bagda le doy 4 estrellas. También el recordarme demasiado a M, el vampiro de Düsseldorf, tiene ese punto, pero para mí son 4 estrellas. 4 estrellazas. Cine policíaco bueno de verdad. Muy recomendable. Por favor, si no la han visto, es el momento. La tienen, ya saben dónde y cómo, y de forma gratuita y legal. Así que, por favor, vayan a verla. Disfruten de ella. Creo que les puede sorprender. No ha envejecido nada mal. Sigue siendo perfectamente actual en todo. La trama, los personajes, la historia que cuenta. Todo está muy a la orden del día. De hecho, lo van a ver y van a decir, joder, si no fuera por la tecnología, y evidentemente está rodada en blanco y negro, podría ser una película, un caso de ahora. Y eso ayuda un montón a inmiscuirse y a enredarse en la trama que nos plantea Ladislao Bagda. Y una película de uno de nuestros directores, sé que es húngaro y demás, pero bueno, es el director de Marcelino Panivino y pasó muchísimos años en nuestro país. Luego hizo mucho cine de crimen y mucho policíaco en Europa, en coproducciones y desde España, y también mucho cine aquí, de Julio Pablito Calvo, etcétera, etcétera. Ya saben, un tipo realmente interesante, un artesano realmente interesante que venía de Europa del Este y que se convirtió en uno de nuestros primeros espadas en el mundo del cine, y además haciendo estas coproducciones que siempre son súper interesantes a la hora de analizar el cine español en la época. Poco más que añadir. Darle las gracias a todos, darle las gracias a José de corazón por hacerme ver la película que hacía mucho tiempo, desde mis tiempos de estudiante, no había podido verla de nuevo. Recordaros que tenemos la revista en el kiosco, que podéis verla y comprarla cuando queráis, que podéis leernos a mí, a mis compañeros, especialmente a mis compañeros os recomiendo. Poco más, que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo. De nuevo, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todos los demás y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.